Página 1. Las mil y una noches mexicanas, por José Fuentes Mares, 1983. Este es un texto que se aparta de cualquier antecedente. Después de escribir historia durante toda su vida, siempre con respaldo en documentos consultados en los archivos más importantes del mundo, José Fuentes Mares decide despojar de su historicidad a la historia. Obviando el refreír los hechos importantes que consignan las páginas de nuestro pasado, reinventa el hecho volviéndolo a contar. Es la historia hecha cuento. Ni autor ni lector saben de hecho cómo se comportaron esas figuras que protagonizaron acontecimientos calificados ahora como significativos, pero se siente al leer estas noches que así debieron actuar y así debieron ser los desenlaces de sus actos. El humor y la trágica ironía envuelven la dimensión doméstica del ser humano. Imaginación, creatividad y sorpresa literaria al servicio de empresa tan singular. Tomar como telón de fondo la versión oficial del pasado para hacerla previo sirviente del cuento. Capítulo 1. La siesta de Santa Anna. Donde se ponderan las virtudes reconfortantes de la costumbre llamada siesta entre los pueblos meridionales, más no se ocultan los peligros que algunas veces conlleva. Se ilustran estos últimos con la siesta costosísima de don Antonio López de Santa Anna a orillas de un río. La siesta. Gran señor. Como la siesta es personaje central de la historia que voy a contarte, permíteme, señor, discurrir antes sobre la vieja costumbre de origen latino, para ti nada familiar pues dedicas noches y días al servicio de tu pueblo. A ese fin comienzo por recordar que el concepto de siesta, en castellano, poco tiene en común con el de nap en lengua inglesa, este propiamente sueñecillo que te echas mientras viajas en tren, avión o autobús, diferente a la pereza refinada que de Roma pasó a España, y de España a nosotros, hasta su gradual desaparición arrollada por la nefasta jornada laboral de horario corrido, antes habitual solo entre ciudadanos de los Estados Unidos y bestias de tiro sin patria conocida. Comentario de TV. En los pueblos sinaloenses de los años 70, la gente acostumbraba a dormir la siesta en hamacas bajo la sombra de los árboles después de comer. En aquel entonces, trabajar a mediodía en el campo habría sido fatal tanto para el hombre como para las bestias de carga. Por ello, las personas dormían plácidamente al menos un par de horas. Hoy, la siesta es cosa del pasado y las nuevas generaciones apenas tienen noción de ella. Las fábricas actuales, techadas y con clima controlado, se han diseñado precisamente para que la producción no se detenga. Ahora solo se permiten 15 minutos para desayunar y media hora para comer de forma apresurada e inhumana. La gente termina alimentándose sin siquiera masticar, como si fueran perros callejeros hambrientos o cerdos en una posilga. Este cambio no es solo una cuestión de horarios, sino una transformación profunda en la relación entre el hombre y su entorno. En el Sinaloa de antaño, el ritmo de vida lo dictaba la naturaleza. El calor extremo de la hora del horno imponía un respeto obligatorio que garantizaba el descanso y la convivencia familiar. La introducción del aire acondicionado y la industrialización rompieron ese ciclo natural, priorizando el rendimiento económico sobre la salud física y mental. Al eliminar la siesta, se perdió también un espacio de paz que funcionaba como un regulador del estrés, sustituyéndolo por una cultura de la inmediatez que ve el descanso como una pérdida de tiempo y el acto de comer como un simple trámite biológico, despojado de toda dignidad social. Incluso, en las fábricas, se lleva control de cuántas veces va una persona al sanitario. Hasta para ir a realizar las necesidades fisiológicas, el empleado debe pedir permiso. Esta transición hacia la industrialización forzada ha tenido un costo invisible pero devastador. En lo médico, la erradicación del descanso postprandial y la prisa al comer han disparado problemas gastrointestinales y metabólicos en la población trabajadora, pues el cuerpo nunca sale del estado de alerta para entrar en el de digestión. Más allá de la salud, se ha perdido un pilar de la identidad sinaloense, la sobremesa. Aquellas horas bajo el árbol no eran solo de sueño, sino de transmisión oral, donde se contaban historias y se estrechaban lazos. Al sustituir la sombra del árbol por el plafón de la fábrica, la sociedad cambió la dignidad del ritmo natural por una eficiencia que ignora que el ser humano, a diferencia de la máquina, necesita pausas para no quebrarse. El sinaloense de hoy vive bajo un sol que ya no ve, atrapado en un horario que le ha robado incluso el derecho a saborear su propia comida. Fuentes Mares escribe: digo para comenzar, señor, que si el arte de comer no se agota en el acto de comer, ni el arte de amar en el acto de follar, tampoco la siesta se redujo al acto de dormir. En cambio, fue entre nosotros,
y es aún en España, gozoso, reparador intermeso para millones de seres humanos, episodio por lo general postmanducatorio, aunque, en el caso de la siesta del perro, premanducatorio también. La siesta pende de un peculiar concepto del mundo y la vida, Weltanschauung, como dicen los filósofos alemanes y sus pedantes imitadores en el resto del mundo. Responde a costumbres en bancarrota desde el momento, remoto ya, en que los yanquis envenenaron a la humanidad con el cuento de que el trabajo ennoblece al hombre cuando, en realidad, le deja cerebro y organismo hechos una lástima. Comentario de Yémena. La frase «el trabajo dignifica» tiene dos lecturas muy distintas. Uno, el sentido positivo, filosófico y social. Se entiende como que el trabajo otorga propósito, identidad y pertenencia. En muchas tradiciones, trabajar es visto como un medio para desarrollar virtudes, disciplina, responsabilidad, creatividad. En este sentido, el trabajo sí puede dignificar porque conecta al individuo con la comunidad y le permite transformar la realidad. 2. El sentido crítico, eslogan ideológico. Históricamente, la frase también ha sido usada como justificación para la explotación. Bajo sistemas industriales y políticos, se repite como lema para convencer a las personas de aceptar largas jornadas y sacrificios, aunque los beneficios reales se concentren en otros. En este uso, más que dignificar, el trabajo se convierte en un mecanismo de control social. Se exalta como virtud mientras se ocultan sus costos humanos. El trabajo puede dignificar cuando está acompañado de condiciones justas, salario suficiente, respeto a la persona, equilibrio con la vida privada. Pero cuando se usa como eslogan vacío, sin derechos ni bienestar, se convierte en un instrumento para exprimir la vida del ser humano. En otras palabras, la dignidad no proviene del trabajo en sí, sino de cómo se organiza y para quién sirve. Fuentes Mares escribe: sobradamente conoces a los norteamericanos, seres irracionales, creyentes a ojos cerrados en cuanto ellos propalan. Se dan cuerda como los átomos al desintegrarse, y por ese camino llegan a dar por sentado que cuanto intentan o producen es lo mejor y más grande del mundo, de la Coca-Cola al Empire State Building, de la música de Aaron Copland a los vinos de California, y de los Amandex al genocidio de Vietnam. Si de allí no hubiesen pasado sería reparable el mal, pero no, fueron más lejos, señor, hasta creer en la significación moral del trabajo y en la belleza sin par de la mujer de George Washington. Es natural que por ese camino terminaran en el abismo donde ahora se encuentran, del que no saldrán mientras crean en la dignificación moral del hombre mediante el trabajo, y sobre todo mientras trabajen además. Porque trabajan, si bien tomando cuantas precauciones tienen a su alcance para asignar a sus siervos los trabajos serviles. Comentario de Yémena. La opinión de Fuentes Mares es mordaz y utiliza una ironía muy fina para diseccionar el sistema de valores estadounidense. Me parece un análisis brillante por varias razones. Crítica a la excepcionalidad. Se burla de esa idea de que todo lo que producen es lo mejor del mundo, mezclando con sarcasmo elementos triviales como la Coca-Cola con tragedias humanas como Vietnam. El trabajo como trampa moral. Su ataque más profundo es contra la ética protestante del trabajo. Para él, la idea de que el trabajo dignifica es el abismo que atrapa a esa sociedad, contraponiéndola implícitamente a la visión hispana o latina que valora más el ocio, la contemplación y, por supuesto, la siesta. Hipocresía social. Es muy agudo al señalar que, aunque exaltan el trabajo, siempre buscan siervos para las tareas más duras, desmantelando ese mito de la igualdad. Es un texto muy provocador que encaja perfectamente con tu reflexión anterior sobre las fábricas. Mientras tú criticas cómo la industria deshumaniza al sinaloense, Fuentes Mares critica la raíz ideológica que inventó ese sistema. Fuentes Mares escribe: entre entonar loas al trabajo y trabajar como los yanquis trabajan o hacen trabajar a los demás, mi pueblo prefiere entonar loas al trabajo. Mi gente sabe que si el trabajo todo lo vence, labor omnia vincit, dicen por allí, puede también vencer el deseo de trabajar. Para mejor diferenciar nuestras culturas, señor, coloca en un polo a quienes verdaderamente trabajan, y en el otro a quienes dan el gatazo. O sea que si para un yanqui vivir es trabajar, o hacer que otros trabajen a su servicio, vivir, entre hispánicos, se reduce a pasarla cojonudamente, en España, como antes en México, con la siesta como uno de sus importantes ingredientes. Tú, señor, al tanto del sistema norteamericano de vida, comprendes por qué la siesta resulta impensable si comes a las 12, vuelves a trabajar a la 1,
cenas a las 6 y te vas a la cama al filo de las 10, normalmente para reparar las energías gastadas en la brega diaria, no para malgastarlas en tonterías. En España, en cambio, si almuerzas a las 2:30 y vuelves al trabajo a las 5, tendrás oportunidad de echarte una siesta, inexcusable además, porque si los virtuosos ciudadanos de New Hampshire se acuestan a las 10, los españoles cenan a esa hora y a las 11 se van de teatros o tascas. El antiguo sistema español de vida condicionó la siesta, el invierno ruso los baños de vapor y el precio de los terrenos, en Manhattan la construcción de edificios con 100 y más pisos. Lo idiota sería aficionarse al baño ruso en África ecuatorial, o edificar rascacielos sobre terrenos con valor de 20 pesos el metro cuadrado. Eso aparte, indudablemente la siesta apareja no pocos riesgos, algunos de significación escasa y otros muy serios. Entre los primeros, que la señora de la casa aproveche el sueño postmanducatorio de su cara mitad para adornarle la testa, y entre los segundos, que un general en campaña se duerma como bendito a 100 pasos de las líneas enemigas. Que la señora de la casa aproveche la siesta de su marido para darle gusto al cuerpo puede resultar ventajoso para el siestero, ya que por la noche descansará sin quedar expuesto a reclamaciones impertinentes, pero el siesteo de un general frente al enemigo puede conducir a que un país encoja su territorio en algo así como 500.000 de kilómetros cuadrados, como nos ocurrió el día en que el señor presidente don Antonio de Padua Severino López de Santa Anna se durmió a escasos 200 metros de los Tejanos, cerca del río de San Jacinto. Me recosté a la sombra de unos árboles, escribió Antonio en sus memorias. Encargué me recordaran tan luego como la tropa hubiese comido, porque era preciso actuar cuanto antes decisivamente. Como el cansancio y las vigilias producen sueño, yo dormía profundamente. El suyo fue un horrible despertar. Al abrir los ojos, los tejanos caían sobre los siesteros, imitadores de su general en jefe. El 16 de abril de 1836, oh gran señor a quien esto cuento, aquel selecto grupo de mexicanos durmió los minutos más costosos de nuestra historia. Como para cogerle odio africano a la siesta. Comentario de Yémena. Este relato tiene un fundamento histórico sólido, aunque con el matiz literario y sarcástico propio de Fuentes Mares. La batalla de San Jacinto es, efectivamente, uno de los episodios más surrealistas y costosos de la historia de México. Aquí los puntos que confirman el hecho. La siesta fue real, el 21 de abril de 1836, Fuentes Mares menciona el 16, pero el ataque definitivo fue el 21. Santa Anna decidió que su tropa descansara por la tarde tras las fatigas del movimiento de tropas. Confiado en que Samuel Houston no atacaría, no estableció guardias ni avanzadas de vigilancia adecuadas. El ataque sorpresa, mientras los mexicanos dormían o realizaban tareas domésticas, cocinar, descansar, maquillarse, fumar, los tejanos avanzaron protegidos por el terreno y cayeron sobre el campamento al grito de Remember de Alamo. La batalla duró apenas 18 minutos. Fue una masacre precisamente porque el ejército mexicano fue tomado literalmente en calzoncillos o con los calzones abajo o durmiendo. La captura de Santa Anna. Como bien dice el texto, Santa Anna huyó y fue capturado al día siguiente vestido de campesino, siendo reconocido solo cuando sus propios soldados presos, al verlo pasar, gritaron, «Ahí va el quinceañero», o «el general». La pérdida del territorio, la consecuencia directa de ese descuido y la posterior firma de los tratados de Velasco, mientras Santa Anna era prisionero, fue la independencia de Texas. Esto fue el preludio de la guerra contra Estados Unidos, 1846 a 1848, donde México terminó perdiendo más de la mitad de su territorio, California, Nuevo México, Arizona, etc. Fuentes Mares no miente en el hecho, pero lo utiliza magistralmente para satirizar como una costumbre cultural. La siesta terminó convirtiéndose en una tragedia geopolítica. Fuentes Mares escribe: «En tus ojos advierto, Señor, cuánto te interesa saber de aquella siesta costosísima, y con tu venia, sin entrar en prolijidades, me extenderé a los hechos previos al 16 de abril, a orillas del río de San Jacinto, allí donde los yanquis elevaron una mole pétrea a la hazaña de Samuel Houston en vez de honrar, con el monumento, la mexicana costumbre de siestear. Santa Anna estaba cansado tras de perseguir, sin dar con ellos, al presidente Burnett, al vicepresidente Zavala y a los colonos rebeldes, salvo a los muy pocos encerrados en la fortaleza de El Álamo, junto a San Antonio de Béjar, donde no dejó uno solo con vida. Santa Anna no sentía la menor piedad por los vencidos salvo, por supuesto, cuando el vencido era él.
No la tuvo con los defensores del Álamo, en Béjar, pero tampoco con los tejanos que el general Urrea hizo prisioneros en el Encinal del Perdido. Menos aún habríase apiadado de Houston, de Burnet o de Zavala de haberles encontrado al llegar a Harrisburg el 15 de abril de 1836. Pero Antonio se apersonó en la villa cuando todos se hallaban a salvo en la isla de Galveston. En Harrisburg encontró desolación, tierra quemada, noticia de que Sam Houston se encontraba en Lynchburg con 1.500 tejanos. Santa Ana les suponía aterrorizados, en retirada a los Estados Unidos. Ni por asomo sospechó que pudieran esperarle, confiados, a orillas del río San Jacinto. Puedes barruntar, señor, la batahola en cuanto los hombres de Houston cayeron sobre los mexicanos, quienes siguiendo el ejemplo de su general en jefe dormían plácidamente, valiéndoles un cacahuate todo aún estando en guerra. Antonio de Padua consiguió de momento escabullirse, corrió como conejo asustado y en la primera ranchería cambió su vistoso uniforme por ropas campesinas. Mas no llegó muy lejos. Sin saber quién era, un grupo de tejanos le echó mano y le llevaron al campo de San Jacinto. No lo hubieran hecho. Sus soldados se cuadraron al verle, y alguien gritó: «Es el general Santa Anna. Es el quinceañero». Puedes darlo por cierto, señor. De no haber intervenido Houston le habrían descuartizado. Tendrás conocimiento, amo eminentísimo, de muchos que valen más muertos que vivos, pero no era ese el caso de Santa Anna, y Houston, hombre de cabeza fría, lo entendió al momento. La vida de Antonio no corría, de momento, peligro alguno. El mismo día recibió la cortés visita de Sam, del presidente Burnet y del vicepresidente Lorenzo de Zavala. Terminada la guerra, principiaban las conversaciones que el famoso yucateco, dueño del idioma, condujo con singular maestría. Me propongo reconstruir alguna de ellas, si lo permites. Señor general presidente, lamento encontrarle entre nuestros prisioneros de guerra, dijo socarronamente Zavala. Yo también lo siento, don Lorenzo. La fortuna es la mujer que de pronto nos vuelve las espaldas. De encontrarnos en México le invitaría a formar parte de mi gabinete. De encontrarnos en México me habría usted encerrado en la acordada o me mandaría a ejecutar, pero no se preocupe. Prefiero ser vicepresidente de esta gran república que figurar entre los próceres corrompidos de la suya. Don Lorenzo, no exagere usted. Comprenda que somos un país joven, en formación. De jóvenes a jóvenes prefiero a los tejanos. Son bastante más prácticos. En fin, mi querido amigo, no discutamos. Si en México todo y todos tienen un precio, nos disponemos a ponerle precio a usted. Yo soy un patriota. No ha nacido aún quien ponga precio a los patriotas. Aunque los mexicanos podamos quebrarnos, no nos doblamos jamás. No sea cursi, ni payasito, señor general presidente. Los patriotas como usted tienen un precio. Maria Antes Q. Vendem. ¿No ha leído usted a Calderón? El honor es patrimonio del alma. El alma solo es de Dios. Ya verá cómo cambia de opinión. A ver, agregó don Lorenzo, dirigiéndose a los guardias, que vengan los colonos que andan por allí. Al reclamo de Zavala acudieron 5 tejanos barbudos. A sus órdenes, señor vicepresidente. El presidente Burnet y yo somos servidores del pueblo y el pueblo dirá qué hacemos con el señor general Santa Anna. Texas es una república democrática. Ustedes van a decidir el destino del prisionero. En 5 minutos lo desollaremos vivo. Gritó uno de los barbudos. Pero antes de eso. Pues adelante. Señores, por favor, objetó el general presidente, ¿no somos seres civilizados? ¿No profesamos todos la religión cristiana? Tú no la profesaste con los de El Álamo. Gritó otro de los hombres aquellos. Recordad que Cristo perdonó a sus enemigos. La misericordia es virtud cristiana. La misericordia es perdón de humanos yerros. ¿Es que no vais a compadeceros del héroe ahora minusválido? ¿No anida en vuestros pechos ese altruismo que sin duda mamasteis en el pecho de vuestras madres? ¿No os afrenta la sola idea de cebaros en la carne de este Escipión desvalido? No os. Por favor, general presidente, cortó Zavala, dese cuenta, no habla en México ante el Congreso de la Unión. ¿No ve que ahora no tiene quien le aplauda? Adelante, ciudadanos de Texas. Por favor, don Lorenzo, deje de incitar al pueblo en mi contra. ¿Qué va usted a sacar con eso? Estos preclaros ciudadanos forman parte de un pueblo culto, laborioso, amante de sus instituciones y libertades. Ellos saben que si el inmortal Washington estuviera aquí,
extendería sus brazos para abrazarme como a un hermano. Para usted, como para mí, los Estados Unidos son faro de la humanidad, pueblo ejemplar, pueblo limpio, honorable, idealista, desinteresado. Todo eso somos, intervino M.R. Houston, quien hasta ese momento escuchaba solamente, pero además tenemos fama de buenos comerciantes. Señor General Presidente, lamento comunicarle que tenemos alguna experiencia en cuanto a ponerle precio a los hombres y a las cosas. Compramos y vendemos, pagamos en dinero o en especie. ¿Qué quiere usted decir con eso? Preguntó Santa Anna, escamadísimo. Que le proponemos un trueque razonable, cerró el presidente Burnett, el de su vida y libertad a cambio de reconocer y garantizar la independencia de Texas. Ah, pretendéis comprarme. No será la primera ni la última vez. Villanos. Levénselo. Ordenó Burnett a los barbudos. Un momento. Atajó Santa Anna. Un momento. Hombres de mi significación no mueren a manos de rufianes. Digan que he de firmar. En Velasco, explicó Zavala, tenemos listo un tratado bastante generoso, sobre todo si piensa usted cuán fácilmente podríamos terminar con sus días en represalia de lo que hizo en el Álamo y mandó hacer en el Encinal del Perdido. Vamos, pues, a Velasco. Y ustedes, terminó dirigiéndose a los barbudos, vengan con nosotros. No está de más que el pueblo de Texas respalde nuestros arreglos. Y se fueron a Velasco, gran señor, a firmar no uno sino dos tratados, el primero público y el segundo privado, tan malo el Pinto como el Colorado, pues si por el tratado público se comprometió don Antonio a no tomar las armas contra el pueblo de Texas, ni a influir para que se tomasen, a cesar de inmediato las operaciones militares en Texas y evacuar el territorio, pasando los efectivos militares mexicanos al otro lado del Río Grande o Bravo, por el privado se obligó a prepararlas. Cosas a modo de que México recibiera una comisión para negociar el reconocimiento de la independencia y fijar los límites de Texas sobre dicho río. Al mencionarse esa línea, protestó Santa Anna nuevamente. Señores, por favor otra vez, ustedes saben que los límites entre la provincia de Texas y la República de México corren sobre la corriente del Río de las Nueces, no sobre la del Grande del Norte. La corriente del Río Grande se encuentra bastante más al sur. ¿Insiste usted en los límites sobre la corriente del Río de las Nueces? Preguntó el presidente Burnett. Por supuesto. No voy a permitir que se trace la frontera de Texas sobre el río Bravo. Quede eso muy claro. Muchachos, vengan por el señor general Santa Anna y hagan con él lo que quieran. Gritó Houston, acercándose a la puerta. ¿Qué forma tienen ustedes de cambiar las convicciones geográficas de los hombres decentes? Si objetaran ustedes mis dogmas de fe me dejaría matar, pero tratándose de la geografía caben ciertas tolerancias. Y firmó. En México, al tenerse noticias de su apresamiento, el gobierno mandó poner crespones en las banderas. Homenaje de la patria a quien cayó luchando por la integridad de la República. Por favor, no rías, gran señor, como si te hicieran cosquillas en los pies. La cosa es más seria. Santa Anna era todavía general presidente, no lo pierdas de vista. En mi lejano país, cualquier desgracia de los presidentes nos pone de luto, aunque por nuestras desgracias nunca lleven luto los presidentes. Tal vez lo llevarían de admitir alguna responsabilidad de nuestras desgracias, pero no se ha dado el primer caso. Santa Anna firmó los tratados de Velasco sin inmutarse, pero otros han firmado cuanto han querido sin temblarles la mano. En fin, oh gran señor a quien esto cuento, disculpa si por hablar de nuestros dormires me ocupé de la siesta que nos costó 500,000 de kilómetros cuadrados. Tu reino, en cambio, no encogerá mientras descansas. Mañana vas a encontrarlo como lo dejas ahora, pujante, feliz, agradecido. Y te contaré alguna otra historia sorprendente. Breve biografía de Lorenzo de Zavala. Lorenzo de Zavala, 1788-1836, fue un político, diplomático e intelectual yucateco que participó en la independencia de México, impulsó reformas liberales y más tarde se unió al movimiento separatista de Texas, donde llegó a ser el primer vicepresidente de la República de Texas. Nombre completo: Manuel Lorenzo Justiniano de Zavala y Sáenz. Nacimiento: 3 de octubre de 1788 en Tecó, Yucatán, Capitanía General de Yucatán, Imperio Español. Familia: hijo de Anastasio de Zavala y María Bárbara Sáenz. Estudió en el Seminario de San Ildefonso en Mérida. Trayectoria en México.
Periodismo y liberalismo temprano. Fundó periódicos como El Aristarco y El Redactor, promoviendo ideas liberales. Prisión en San Juan de Ulúa, 1814. 1817 fue encarcelado por sus ideas políticas. Aprovechó para estudiar inglés y medicina. Diputado en las Cortes de Cádiz 1820, representó a Yucatán en España. Congreso Constituyente de 1824. Participó en la redacción de la primera Constitución mexicana. Gobernador del Estado de México, 1827 y 1832. 1833 promovió reformas fiscales y administrativas. Secretario de Hacienda 1829. Bajo el gobierno de Vicente Guerrero, intentó modernizar el sistema financiero. En Texas. Tras conflictos políticos en México, se trasladó a Texas en la década de 1830. Convención de Washington 1836. Fue delegado y firmó la Declaración de Independencia de Texas. Vicepresidente de la República de Texas 1836. Ocupó el cargo bajo la presidencia de David G. Burnett. Muerte. Fallecimiento. 15 de noviembre de 1836 en Channelview, Texas, a los 48 años, víctima de neumonía. Legado. En México fue visto como un traidor por apoyar la independencia tejana, pero en Texas es recordado como uno de los padres fundadores de su república. Lorenzo de Zavala fue una figura clave del liberalismo mexicano y, más tarde, del nacimiento de Texas como república independiente. Su vida refleja las tensiones entre los proyectos nacionales de México y las aspiraciones separatistas de Texas. Página 27.